Bueno, bienvenidos a otro webinar, seminario web del grupo especialistas en armadillos perezosos y osos hormigueros. Hoy vamos a tener una charla muy bonita de Agustín Nava, especialista en armadillos, pero primero quería contarles un poco del grupo especialistas. Next. Si son fanáticos de los xenartros, de los armadillos perezosos y hormigueros, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, tenemos el canal de YouTube, donde pueden, entre otros, ver las charlas. Si les interesa saber más sobre las distintas especies, encontrarán información en nuestra página web sobre cada una de las especies. Y tenemos unos videos animados que son fabulosos, así que no se los pierdan. Están disponibles en inglés, español y portugués. Por ahora tenemos 3, dentro de pocos días vamos a tener un cuarto video animado sobre xenartros. Y acompañando esos videos tenemos varios juegos y actividades educativas que pueden ser para sus niños, pero les puedo decir que si están cansados de trabajar, también es divertido para ustedes buscar las 10 diferencias, por ejemplo, o colorear las distintas fichas que tenemos, o jugar a un crucigrama. También está en español, portugués e inglés. Y tenemos en el canal de YouTube, tenemos todo programado para los próximos webinars. Ya tenemos 5 programados para los próximos meses, pero seguramente vamos a sumar algunos más. Y si les gusta lo que nosotros estamos trabajando, estamos haciendo, los invitamos a hacer una donación para el grupo especialistas. Sobre todo ahora que viene San Valentín, nosotros que estamos enamorados de los xenartros, es un buen momento para hacer una donación para apoyar la conservación de estos fabulosos animales. Agradecemos muchísimo nuestras instituciones patrocinadoras, FIA y Nurture by Nature, que están haciendo posible todos los seminarios web y también nos ayudaron a hacer los videos animados, etcétera. Si tienen preguntas durante el webinar, pueden escribir sus preguntas en el chat. Después pueden escribirlas en español, en inglés, en el idioma que quieran, y se las vamos a hacer a Agustín al finalizar su charla. Entonces, invito a Agustín a compartir pantalla. Esperemos que funcione todo. Como le decía, Agustín Nava es investigador especialista en armadillos. Hace ya varios añitos que trabaja en ecología de armadillos y hoy nos va a hablar un poco de la relación con las actividades agropecuarias. Muchas gracias, Agustín. Bueno, de nada, y gracias por la invitación y por los participantes. Sé que es una fecha complicada, por lo menos en esta parte del mundo hace mucho calor, así que trataré de no aburrirlos mucho con el peludo y su relación con las actividades agropecuarias. Como contó Mariela, hace muchos años que estamos trabajando con esta especie y con otros armadillos en Argentina, y esta especie es particular por varias problemáticas que fueron surgiendo en los últimos años. Así que vamos a hablar un poco de su relación con lo que son las actividades agropecuarias, sobre todo la agricultura, parte de la ganadería, en una región tan productiva como es la región pampeana de nuestro país, que es Argentina, pero bueno, también hay otras especies en otros países que por ahí se pueden asemejar en las cuestiones que estamos viendo. La charla espero que dure lo que tiene que durar, pero la voy a estructurar con más o menos los títulos que dimos cuando le hicimos propaganda. Una primera parte hablando de Chaetophractus vilosus, el peludo, como el armadillo más común y abundante en agroecosistemas del centro de Argentina. Otra parte con el tema de un aumento que se vio recientemente de su abundancia en estos agroecosistemas como resultado de la conversión del uso de la tierra a lugares con mucho cultivo y particularmente con el tema de la siembra directa, o sea, la agricultura sin labranza.
Después toda una parte del peludo hilocilo bolsa, porque ha sido identificado como el vertebrado más dañino para estas estructuras de almacenamiento tan importantes. Después una parte un poco más corta de tratando un poco el tema de la relación del peludo, sobre todo con la ganadería y el tema de esta especie omnívora que comúnmente come un montón de cosas, come carroña y a veces algo más. Y por último, el tema de ya el control letal que se hace de este animal y lo ineficiente que es y las propuestas que nosotros hacemos a los distintos trabajadores y a las distintas instituciones asociadas al campo para que paren de hacer esto y les proponemos otras cosas. Bueno, primero, por supuesto, les presento al peludo, a Ketophractus villosus. Este es un animal que de tamaño de cuerpo, o sea, desde la cabeza hasta el final del cuerpo tiene unos 33 centímetros, pesa en promedio 3 kilos, hemos agarrado hasta peludos de 5 kilos, pero más o menos 3 kilos, 3 kilos y medio. Es originario de la región pampeana de Argentina, o sea, de esta zona que ven acá, del centro del cono sur. La distribución actual es amplísima, más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, y como ven en el mapa, está en Bolivia, en Paraguay, en prácticamente toda Argentina, en Chile, y hasta tiene poblaciones introducidas en Tierra del Fuego, tanto del lado chileno como de argentino, y en otras islas del Atlántico. Los hábitos generalmente suele ser más nocturno que diurno, pero en algunas zonas tiene comportamientos diurnos. Esto se está estudiando en los últimos tiempos y aparecen patrones diferentes en distintos lados. La dieta, como dijimos, era omnívora carnívora, bastante amplia, vamos a hablar. Está en todos los ambientes, por supuesto, como es un armadillo que hace cuevas, no se mete en zonas inundables y suele no estar en lugares muy cerrados, pero aparece en bosques, aparece por supuesto en pastizales, en áreas abiertas y muy asociado a los agroecosistemas. La tendencia poblacional es estable, pero en algunas zonas es en aumento, y por supuesto que desde el punto de vista de la conservación, tanto en Chile, en Bolivia, en Paraguay y en Argentina, no está amenazado, o sea que está como LC o preocupación menor. Así que este es el animal. Gran parte de toda esta información que les digo está publicada en la Mammalian Species que publicamos con Marielle y con Jorge Gallo hace relativamente poco. En casi todas las diapos, si tengo asociado un paper o un resumen o algo, pongo la cita como para que puedan buscarla o me preguntan después. Bueno, hablamos de la primera parte que habíamos dicho que era el armadillo más común y abundante. Y para esto puedo poner como ejemplo al principio dos trabajos. Uno que hicimos hace unos cuantos años, ya hace 10 años, donde juntamos todos los registros de cenartros de Argentina, haciendo una revisión muy exhaustiva de bibliografía y de colecciones y demás fuentes, y juntamos unos 975 registros para todos los cenartros. Y el peludo, por supuesto, fue el cenartro con mayor cantidad de registros, con 247. Por el otro lado, haciendo distintos trabajos en lo que es la provincia de Buenos Aires, que ocupa gran parte de la región pampeana de Argentina, estuvimos haciendo trabajo y veíamos que era uno de los más abundantes, y a lo largo de los años fuimos completando que está prácticamente en toda la provincia. Acá este es un trabajo del 2015, donde en gris claro estaban todos los partidos de la provincia de Buenos Aires que estaba registrado el peludo, y después fuimos completando con los gris más oscuros. Pero como pueden ver, en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy, muy grande, están prácticamente todos los lugares. Los blanquitos, esto es Capital Federal y esto es el conurbano bonaerense, que está muy poblado, y otros agujeros que hay por acá posiblemente sean por faltas de muestreo. Y por ejemplo, cuando vamos al campo hemos hecho cálculos un poco a ojo desnudo, porque es difícil contar abundancias de estos individuos, pero llegamos a estimar que en determinadas zonas hay 200 individuos por kilómetro cuadrado. Eso es una estimación que tenemos que ajustar, pero piensen que hay lugares donde uno sale a la tardecita a dar una vuelta y en 400, 500 metros puede ver 15, 20 peludos dando vueltas. Y para que tengan otro ejemplo, ¿por qué decimos que es el más abundante y el más común? En Argentina hay una plataforma que se llama Ecoregistros, que son registros ecológicos de la comunidad, donde las personas
sacan fotos de animales o de huellas o de animales vivos atropellados y demás, y las van subiendo a la web y se van armando estos mapas que también están por fuera de nuestro país. Y por supuesto que de los armadillos, el peludo es el que más aparece, con 175 registros, seguido por la mulita pampeana, con 103 registros, después el piche, y más atrás un equivalente, podríamos decir, ecológico del peludo, que es Euphractus extinctus, que es el gualacate, que no hay muchos registros, por lo menos en esta fuente, y después el piche llorón con 21 registros. Así que en muchas partes de nuestro país y de otros países vecinos, el Chaetophractus vilosus, pero sobre todo en Argentina, es muy común y abundante. Bueno, para seguir con esta parte, con el tema de abundancia, y ahora lo relaciono con actividad, en un trabajo que hicimos ya hace unos años en la región pampeana de la provincia de Buenos Aires, vimos que siempre el peludo fue el armadillo más activo, seguido por Dasypus hybridus o Septencintus, que es la mulita pampeana, y por el piche llorón, que es Chaetophractus velerosus. Para que tengan en cuenta el esfuerzo muestreo que hicimos, acá ven a la derecha lo que es la región pampeana. Todos estos puntos son los 25 establecimientos que hicimos, 5 por subregión de la región pampeana, que cada subregión tiene una características distintas. Hicimos 2 años de muestreo. Estos muestreos consistían en transectas de 6 metros de ancho por 600 metros de largo, y cada una de estas transectas se hicieron en 392 lotes en total. ¿Qué vimos en todos esos lotes durante esos 2 años de muestreo? Encontramos un total de casi 7.900, 7.800 y pico evidencias indirectas, o sea, cuevas osaduras de armadillos, y casi 6.000 eran de Chaetophractus vilosus. Entonces, si comparamos o si estructuramos los datos generales de estos muestreos, como ven, tanto en el primer verano como el segundo y el invierno primero y segundo, siempre el peludo era el armadillo que más actividad tenía. ¿Por qué digo actividad y no abundancia? Porque en realidad nosotros contamos cuevas y osaduras y no sabemos a cuántos individuos corresponden, pero se sobreentiende que cuanto más actividad, muy posiblemente más individuos haya. Así que si ustedes andan por la región pampeana en la provincia de Buenos Aires, muy posiblemente si ven un armadillo sea un peludo. Y cuando vamos a la tasa de ocupación, o sea, vemos la presencia-ausencia del peludo, dependiendo del lote relevado, vamos a ver que tiene una presencia continua altísima. Miren, acá está separado por el verano, el invierno y el tipo de uso, ganadería y agricultura. Piensen que estos 392 lotes que mostramos estaban divididos la mitad en ganadería y la mitad en agricultura. Como pueden ver, la mulita está atrás del peludo, y la tasa de ocupación no era mayor nunca a 50%. O sea, dependiendo de la zona y del lote, si ustedes iban a 10 campos, en 5 podían encontrar mulita. Sin embargo, el peludo, la tasa de ocupación siempre era mayor a 65%. O sea, íbamos a 10 campos y seguro que en 6 campos y un poquito más íbamos a encontrar peludo. Y si ven en agricultura, la tasa es mucho más alta, encontrando que en invierno, en agricultura, casi prácticamente en todos los lotes que ibas a encontrar evidencias indirectas de este animal. Así que es muy común y muy abundante. Siguiendo con esta parte, luego hicimos un análisis de la identidad del lote y su estructura. Entonces, luego de ver, que lo pueden ver en el trabajo ese que cité de Avatal 2015, luego de ver el tipo de uso, el año, la estación y la región, queríamos analizar qué pasaba dentro de los usos, porque no es lo mismo un lote ganadero con pastura, como acá ven una alfalfa, que un pastizal seminatural o natural, y obvio que no es lo mismo en agrícola un rastrojo de soja que un rastrojo de cebada. Entonces, evaluamos la cantidad de evidencias indirectas en cada uno de estos campos, controlando los otros efectos que habíamos visto antes, como podían ser la estación del año y las precipitaciones. Y cuando vemos la identidad del lote en los peludos según la estación, vemos unas diferencias significativas, sobre todo en el invierno con la presencia de soja, siendo la cebada y la soja los lotes con mayor cantidad de actividad del peludo. Entonces, el peludo hace uso de lotes estructuralmente similares, tanto en invierno como en verano, en esta región.
¿Qué característica tienen estos lotes? Tienen baja altura de vegetación y baja altura también del rastrojo, o sea, son lotes bastante limpios. Y empezamos a pensar que el tipo de tecnología que se usa en estos lotes, que sería la siembra directa, estaba haciendo un efecto en este armadillo. Estaba favoreciendo por la ausencia de laboreo en los campos, sobre todo en regiones como es la Pampa Interior, que sería el oeste de la región pampeana de la provincia de Buenos Aires, donde hubo un cambio muy fuerte de uso que se pasó de una estructura netamente ganadera a una estructura netamente agrícola. Entonces pasamos de un trato distinto del suelo a una agricultura que tiene ya actualmente más de 20 años de siembra directa, o sea, más de 20 años donde no se rotura prácticamente el suelo, donde cambió el tipo de uso de suelo y sobre todo que hace rato que no se usa el arado, entonces los lotes prácticamente están sin tocarse. Así que, dados los resultados anteriores, con estas altas abundancias en lotes de soja sobre todo, y en lotes con alta historia de siembra directa, planteamos la hipótesis de que la agriculturización y las nuevas prácticas están beneficiando al peludo. No solo por esta baja actividad de maquinaria y de roturación del suelo en los lotes, sino también, por supuesto, la presencia de más mantillo, más rastrojo y a veces grano y demás. Para poner a prueba esta asociación entre la mayor actividad de los peludos y la siembra directa, tuvimos que movernos un poco de lo que es la provincia de Buenos Aires y tuvimos que ir al sur de Córdoba. El sur de Córdoba, como verán, es una provincia vecina a Buenos Aires y nos fuimos ahí. ¿Por qué? Porque teníamos una estructura lógica para hacer este tipo de muestreo. Entonces, evaluamos el uso de lotes agrícolas bajo dos tipos de laboreo bien contrastantes. Siembra directa, que es lo más popular y lo que hay en casi el 99% de los lotes, versus lotes con arado. Y estos lotes arados eran de campos donde se hacía agricultura orgánica. Y para que tengan el ejemplo, acá lo vemos a Emanuel Sufiaurre, que es un colega que trabaja mucho con nosotros. Estos son rastrojos de soja. Este que vemos a la derecha es con siembra directa, o sea, sin laboreo del suelo, y este que vemos a la izquierda es con laboreo del suelo, como ven los surcos que antes se veían en muchos lugares. Así que hicimos en 3 establecimientos de agricultura orgánica, que eran las dos hermanas, las Gaviotas y Altos Verdes, más establecimientos vecinos convencionales. Ahí fuimos a 42 lotes, 21 lotes con siembra directa, 21 lotes con arado. Hicimos transectas un poco más cortas porque eran lotes más chicos, pero un poco más anchas, de 300 metros por 12 metros, comenzando a 50 metros del borde para eliminar el efecto borde, y veíamos cuevas y osaduras y caracterizamos los lotes. Las variables de respuestas eran la cantidad de cuevas y osaduras, y tomamos un montón de datos de característica como la altura de vegetación, la cobertura de la vegetación, la altura de la brosa o del mantillo, o sea, del rastrojo, y la riqueza de especies y demás. Bueno, ¿qué vimos? Encontramos en total 642 signos de actividad de Ketophractus villosus, y las 3 variables de respuesta, o sea, las evidencias indirectas de estos animales, tuvieron el mismo patrón general, con mayor número de evidencias en lotes con siembra directa, o sea, en lotes de labranza cero, que con labranza. Como ven acá, si sumábamos la cantidad de osaduras y de cuevas, en siembra directa eran mucho mayores la cantidad de evidencias indirectas que con arado, con una significancia estadística. Si tomábamos solo las osaduras no había significancia estadística, pero sí una mayor actividad en siembra directa que arado. Y si tomábamos las cuevas, la significancia era aún mayor que cuevas y osaduras, donde casi todas las cuevas aparecían en lotes de siembra directa y no en lotes arados. Estos se hicieron con modelos mixtos lineales generalizados, y bueno, como verán, fue muy fuerte el tema de que los peludos parece verse favorecidos por la siembra directa. Entonces, decimos que la agricultura sin labranza proporciona un hábitat mucho más adecuado para los peludos que las parcelas con labranza. La siembra directa está beneficiando al peludo al proporcionar refugio y mejor hábitat de alimentación. El menor número de alteraciones mecánicas del suelo por la maquinaria agrícola en las parcelas de siembra directa proporciona así un hábitat de refugio mucho más estable para este armadillo. Entonces,
favorece su fitness, su eficiencia y tiene mucha más actividad y más abundancia. Y la brosa o mantillo, o sea, el rastrojo que deja el lote de siembra directa es mucho más profundo que en lotes convencionales y que en la ganadería, por supuesto. Entonces sostiene esto, mucha mayor cantidad de ítem para la dieta de este armadillo y bueno, se está dando esto que estamos viendo de una abundancia muy grande de peludos, en donde antes no había tanto porque por ahí el uso del suelo era ganadero o se hacía otro tipo de agricultura. Bueno, después de trabajar con todas estas situaciones, que fueron varios años y mucho recorrido, empezamos a ver que la problemática mayor era asociada a la agricultura, asociada a la cantidad de armadillos, pero no estaba tanto asociada a los lotes, sino a los hilos bolsa. Y ahí vimos un conflicto, los hilos bolsas y los armadillos. Yo no sé si conocen todos lo que es un silo bolsa, pero actualmente los hilos bolsas son elementos muy comunes en el paisaje rural de los agroecosistemas del centro de Argentina. El uso de este tipo de almacenamiento temporario de la cosecha se ha incrementado tanto en nuestro país como en otros países del mundo, en Brasil y en otros lugares. La tecnología de los silos bolsa se basa en la condición hermética de la bolsa plástica que sirve como una barrera para el intercambio de gases. Dentro de esta gran bolsa de nylon, la respiración de los granos y otros organismos presentes en el material almacenado consume mucho oxígeno y libera mucho dióxido de carbono, generando así una atmósfera interna modificada que proporciona condiciones desfavorables para el desarrollo de insectos, de hongos, de microorganismos, de moho y otros patógenos que dañan los granos. Es por esto que la hermeticidad de la bolsa es clave para el almacenamiento exitoso de la cosecha, entonces la gente no quiere que se rompan los hilos. Bueno, después de contar lo que es un silo bolsa, no sé si se dan cuenta el tamaño, pero ese silo bolsa que están viendo ahí tiene 60 metros de largo y unos 3 metros de ancho y más o menos de altura de tener 1,60 m, 1,70 m. ¿Saben cuántas toneladas de grano se pueden almacenar acá? 200 toneladas, un montón de grano, mucha plata. Tengan en cuenta que para agosto del año pasado en Argentina había unos 28 millones de toneladas de grano solamente almacenado en silo bolsa. ¿Por qué digo de grano solamente? Porque en el silo bolsa también se almacena pastura procesada, pero por ahí el maíz que lo usan para darle de comer a las vacas, lo pican y lo meten en silo y así otras pasturas. ¿Saben cuánta plata representaba en agosto del 2022 todos esos granos almacenados en silo bolsa? Unos 14.000 millones de dólares. Así que hay mucha plata en los hilos y la gente quiere que no se rompan. Mantener lo más hermético esto, porque este almacenamiento, aunque sea temporario, al agricultor le permite moverse mucho en cuestiones de logística y de dinero para tener los granos hasta que sea un momento bueno para vender o hasta que haya muchos camiones para mover el grano y así muchas otras variables que se meten para que el silo bolsa se esté desarrollando mucho. Y además, como le decía hace un rato, en muchos lugares no hay silos de otros materiales porque antes eran ganaderos, entonces no hay infraestructura, así que es más barato generar estos bolsones. Bueno, al principio lo que hicimos para entender si este conflicto era verdadero y era generalizado, hicimos una encuesta online, esto se hizo hace unos 5 años, nos respondieron 211 personas, estas encuestas online las repartimos por todos lados y el objetivo era detectar la percepción que tienen los actores que utilizan los hilos bolsa sobre el daño ocasionado en dicho sistema de almacenamiento por vertebrados. Entonces, en una primera encuesta la realizamos a escala nacional en Argentina y encontramos que el 90% de los encuestados manifestó daño. Acá a la derecha vemos lo que fue la cobertura de la encuesta, muchas con respuestas en la región pampeana, algo en el Espinal y algo en el Chaco, y para no aburrirlos, el 75% de los encuestados dijeron que el daño por vertebrados, no hablo de peludos, pero por vertebrados era frecuente o muy frecuente. Casi el 25% de los encuestados informaron que este daño ocasionaba pérdidas de más del 10%, y cerca del 40% de los encuestados informaron que las pérdidas económicas podían considerarse como medias y altas. ¿Y quién era uno de los principales actores del daño? Los armadillos, seguido por roedores, perros, zorros y aves.
Pero cuando se le preguntaba cuál era la especie más dañina, la respuesta era bien clara. El 70% decía que los armadillos, y sobre todo el peludo, era la especie más dañina para el tema de los hilos bolsas. Así que se reconoció una problemática muy expandida, muy extendida. Esto era en Argentina, pero esto es una región muy productiva y muy grande, que parecía ser económicamente relevable, entonces había que salir a trabajar con esta temática de los silos bolsas y los peludos. Entonces nos fuimos a hacer un análisis a campo del conflicto. Elegimos 3 regiones, como verán de nuevo fuimos al sur de Córdoba, al oeste de la provincia de Buenos Aires, que es la zona de Trenquelauquen, donde hay mucho peludo, donde les contaba que es la Pampa Arenosa o la Pampa Interior, y otra al sur en un sitio cerca de Necochea, donde el INTA nos pidió que vayamos porque también había bastante conflicto. Esto hicimos 2 muestreos, en verano y en invierno, en realidad más de 2, pero en definitiva fueron en estas 2 estaciones. Muestramos 312 silos bolsas repartidos en 70 en Necochea, 153 en Trenquelauquen y 89 en Río Cuarto. Estos eran los lugares a donde íbamos a muestrear, a veces era muy aburrido, a veces era un poco más divertido, y bueno, cada sitio, para que tengan en cuenta la longitud de este muestreo, estaba separado unos 350 kilómetros. Así que eran sitios bien independientes y bien distintos. ¿Qué vimos? Bueno, lo que primero para medir el daño utilizamos como variable de respuesta la incidencia, o sea, la cantidad de silos dañados versus el total de silos relevados, y la intensidad, que es el número de roturas que encontrábamos en los silos cada 100 metros de silo bolsa. Esas eran las variables de respuesta, o sea, las variables de respuestas eran las roturas que contábamos y que observábamos en los hilos con estas 2 formas, incidencia e intensidad. Bueno, esto que aparece acá al costado es la incidencia de daños de todos los vertebrados. Tengan en cuenta que tuvimos en cuenta roturas hechas por roedores, por carnívoros y por aves. Acá, como verán, de los 312, la mitad tenía alguna rotura. Y cuando nos vamos a ver las roturas hechas por los peludos, que, bueno, tienen estas formas, a veces hacen cuevas y se rompe el piso, a veces lo rompen directo, a veces entran así. A nivel general, el daño no llegaba a ser al 30% de los hilos. Así que, como verán, los peludos dañan los hilos, pero en un casi 30%. Y si nos vamos a ver la incidencia de daño por la principal especie de problema, que era el peludo, tanto en Necochea como Trenquelauquen coincidían que era ese animal. Como pueden ver, en Necochea, que era el sur de la provincia de Buenos Aires, casi el 41% estaba dañado. En Trenquelauquen, que esto fue medio una sorpresa, pensamos que iba a haber más daño, pero llegó al 30%, como era el general. Y en el sur de Córdoba no había tanto problema con el peludo, sino que el mayor problema lo causaban los zorros y los perros. Pero como pueden ver, en 2 zonas había una alta incidencia por el peludo. Ahí empezamos a ver distintas cuestiones, que no los voy a aburrir, los voy a hacer rápido, distintas cuestiones como era la antigüedad y la incidencia de daño. Por supuesto que cuanto más viejos eran los hilos, mayor daño había. Los hilos, piensen que lo ideal sería no dejarlos más de 3 meses, algunos dicen 4 meses, 6 meses, pero bueno, si los dejan más de 3 meses, seguro que va a haber más roturas y el peludo va a estar más presentes. Lo mismo, va a haber una influencia en el tema del armado de los silos bolsa. No es lo mismo un silo bolsa solo que un silo bolsa en grupo. Entonces, vimos el patrón de ubicación de los hilos, haciendo una predicción que va a haber mayor daño en el lado externo de los hilos que en el lado interno de una bolsa. Entonces, para que tengan en cuenta, si una bolsa está entre hilos, va a estar menos dañada que una bolsa que está solo compartido un lado con otro hilo. Y por supuesto que eso fue así. En el lado externo de la bolsa había mayores daños que en el lado interno, porque acá había una protección. Y lo mismo cuando encontramos hilos solos o hilos entre 3 o más hilos.
la predicción era parecida a la anterior, un silo solo va a tener dos lados expuestos, entonces va a haber muchas más probabilidades que los visite un peludo que un silo que está rodeado por otros silos, y por supuesto que fue igual, el silo aislado había más roturas que en un silo donde estaba protegido por otros silos alrededor. Lo mismo pasaba con los bordes, decíamos que a mayor distancia al borde iba a haber menor daño, o a menor distancia mayor daño. No es lo mismo poner un silo al lado de un borde, que los bordes son muy utilizados por los peludos porque son lugares bastante estables y generalmente son lugares altos y asociados a distintas situaciones que el peludo se favorece, que si lo alejamos. Y esto fue muy notorio, que como verán, si alejamos los silos bolsa unos 50 metros, prácticamente ya el peludo no los toca más. En cambio, si los están muy cerca del borde, la incidencia de daño era muy alta. Nosotros terminamos diciendo que si la gente arma el silo a 30 metros de el borde, seguro que el conflicto no va a ser tan alto con los armadillos. Así que estuvimos viendo estas cosas y terminamos de lucubrar una hipótesis, que era esta: que los peludos no buscan el silo bolsa, sino que salen a explorar el terreno en búsqueda de alimento, principalmente desde el borde de los lotes hacia el interior, y pueden encontrarse fortuitamente con el silo bolsa, porque es una mole de 60 metros que está en su lugar de vivienda, en su home range, en su área de ocupación, en su área de vida diaria, de manera tal que en Bolsón estaría actuando como una barrera dentro de su área de acción, y por supuesto que los peludos, cuando encuentran un obstáculo, a veces lo vuelan y se van, a veces lo caminan por al lado, y a veces le hacen un agujero debajo o un agujero en el interior. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar con esto? Bueno, fuimos a Trenkelauken porque era un lugar donde había muchos hilos, muchos peludos, no tanto daño, pero bueno, había bastante información para trabajar, y pusimos cámaras trampa en 6 hilos bolsa de soja nuevos, o sea, en su interior tenía soja. Monitoreamos 5 días con 4 cámaras trampa por silo, estaban ubicadas en las puntas, 2 en cada punta. En total hicimos 2.800 horas de monitoreo. Ay, acá lo dibujé. Y cada silo estaba separado para tratar de que sean independientes, unos 2.000 metros. Así que pusimos estas trampas y probamos a ver qué pasaba. ¿Esto cómo lo borro ahora? Se ve todo dibujado. A ver si sé borrar esto. No sé por qué apareció. ¿Por qué apareció esto? Bueno, ahora... Ah, no, no fui yo. Bien, ahí había aparecido algo dibujado y no entendía qué era. Entonces, después de poner estos 5 días las cámaras trampa, vimos 76 registros de animales. ¿Por qué decimos 76 registros? Porque dijimos que tenían que ser registros independientes, o sea que como mínimo tenían que tener una hora de diferencia entre un registro y otro. Y por supuesto que el peludo fue el armadillo que más apareció, el animal que más apareció, el vertebrado que más apareció, seguido por los zorros, por liebres, ratones, zorrinos, comadrejas, gatos y perros. Acá les muestro algunas fotos de los no armadillos. Ese es un ratoncito, para que vean que en la zona de los hilos hay un montón de fauna. ¿Y qué vimos en los videitos? Bueno, vimos estos. Acá tenemos peludos usando como refugio. Como verán, en este silo había una rotura. Esta rotura no la encontramos en los 5 días que mostramos, sino que era previa. Así que como ven acá, ven en un pliegue que se hace siempre en el silo, debajo había una cueva, se había roto el piso, había grano de soja y los peludos entraban y salían. También vimos tránsito cercano, como patrón comportamental, salían del borde, como habíamos dicho, se asociaban a las cercanías del silo y caminaban, y lo sentían, entre comillas, como una barrera o algo así. Este comportamiento se fió mucho. Este lo volví a repetir. Ahora vamos al tránsito cercano y algo más. O sea, en el tránsito cercano a veces los peludos paraban, olían y buscaban alimento, que es lo que prácticamente hacen cuando salen de la cueva. Piensen que está casi todo el día en la cueva los armadillos, y dejando de lado la época reproductiva, para lo único que sale es para alimentarse. Y se alimenta oliendo en el suelo y buscando, sobre todo, invertebrados que están asociados al suelo. Así que
hacían estas cosas. Después vimos búsqueda de alimento debajo del silo, pero como pueden ver, en este caso, el animal busca en esta interfaz entre el suelo y el silo, donde se juntan un montón de bichos, humedad y demás, pero no está rompiendo el silo, sino que está de costadito. Esto también, esto lo vimos en varios también pájaros que hacen esto, que se ponen en el costado, huelen, siguen, huelen, se comen una araña, se comen un cascarudo, se comen una culebrita. En esa zona hay un montón de animalitos que están durante la permanencia del silo. Entonces estos resultados parciales, porque sinceramente tenemos que ampliar el muestreo, ahora pretendemos ir en esta época a muestrear, apoyan nuestra hipótesis planteada anteriormente, que era este encuentro fortuito, y nos dan más información para entender el uso que hace este mamífero de los hilos bolsas y poder minimizar el conflicto que estos generan, así que vamos a seguir trabajando con estas situaciones. Bueno, ¿se acuerdan que había dicho que iba a hablar un poco de la dieta? Bueno, la dieta, decíamos que es carnívoro, omnívoro, carnívoro, como quieran hablar. ¿Esto quién lo planteó? Lo planteó Redford en un trabajo de 1985, en un trabajo que se publicó en un libro, y esto se repite un montón, pero para que tengan en cuenta, este es un mamífero mediano que ocupa agroecosistemas, como le vengo contando, con una alta asociación a las actividades agropecuarias, y la dieta está muy asociada a estas cuestiones. Les conté lo de la siembra directa y demás, pero aunque ven que el peludo es muy abundante y muy común, no había muchos trabajos de dieta o de contenido estomacal o de heces de armadillos. Por ejemplo, cuando Redford hace este trabajo, se basa en información de esta gente. O sea, Redford en el 85 tenía información de Azara, de 1801, de Hudson, de observaciones que hizo en la región pampeana del 22, de Roth del 23 y de Darwin del 1933. O sea, había muy poca información sistematizada de la dieta de este animal. Eso pasó en el 85. Después hay varios trabajos donde tratan la dieta de este animal, como ven las citas ahí, pero no se crean que hay un montón de trabajos. Posteriormente, hicimos trabajos asociados a proyectos de parasitología y vimos estómagos, y coincidimos con Redford y con los otros autores que, bueno, sí, era omnívoro, carnívoro, la dieta era bastante amplia, bastante cantidad de escarabajos, de cascarudos, tanto de estados adultos como larvales, bastante hormiga, bastante larvas de lepidópteros, bastante material vegetal, mucho accidental, pero otro que parecía que era directamente su objeto de predilección, y muchos vertebrados. Mucho esto en forma de carroña. Este trabajo era con análisis de estómagos. Muchos de estos trabajos que ven acá eran algunos estómagos, otros de heces, y por supuesto que otros eran, como el de Hudson, de observaciones a ojo desnudo. Y también lo que vimos en distintos trabajos es que el peludo no solo se alimenta en áreas agrícolas y en áreas relativamente prístinas y demás, sino que también se mete en basurales. Por eso también se expandió tanto en los últimos años y puede estar, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Esta es una foto que sacamos de una cámara trampa en Tierra del Fuego, donde los peludos a la noche, fíjense el horario, iban a comer a los basurales, y esto también se da en varias partes de la Patagonia, y también no solo en basurales, sino en compostarios. Así que es un animal que su dieta es muy variada, debe haber estacionalidad, pero es difícil trabajar con estos animales, porque aunque parezca mentira, aunque sean muy abundantes, a veces no es tan frecuente el poder acceder al material. Y lo que empezamos a hacer ahora, que espero este año poder ampliarlo, es trabajar con metagenómica de heces de armadillos, y acá ven una muestra de un solo animal donde pudimos encontrar un montón de ítems que muchos están relacionados con la dieta, y muchos nos hablan de que la dieta es mucho más amplia de lo que creíamos, por ejemplo, con presencia de hongos y demás que creemos que come porque es un omnívoro, pero por ahí en otro tipo de análisis no aparece. Así que la dieta del peludo, aunque parezca mentira, todavía la tenemos que entender mejor, porque además todos estos trabajos hablan de lo que comió o de lo que defecó, pero no hablan de la oferta del ambiente. O sea, no podemos hablar completamente de dieta porque ninguno de estos trabajos
tenía una evaluación de qué tiene en el ambiente para comer. Y como es omnívoro, es difícil llegar a esto, pero bueno, lo ideal sería tener las dos cosas dando vuelta. Bien, ¿qué podemos decir de la dieta y de las cuestiones que han aparecido últimamente en distintos videos? Yo le dije que era carnívoro, omnívoro, con todos estos datos que les mostré recién. ¿Y qué pasa con estos videos que empezaron a aparecer? Acá ven a un peludo llevándose un cordero, a un peludo parece que está atacando a una vaca recién nacida o muy pequeña. Esto no sé si es un Ketophractus pero puede ser un Anfractus extinctus, un peludo, otro peludo que está en Uruguay, que está también en Argentina, en Brasil, también con una oveja pequeña. Esto es un video, bueno, esto es justo una foto, pero viene de un video de un peludo haciendo justicia a un pingüino. Esto es otra serie de videos que me pasaron de peludos tratando de acceder a los huevos de ñandú. Pobre ñandú, fue muy estresante esos 2 días que estuvieron, por lo menos las cámaras trampas, porque los peludos continuamente trataban de ver qué tenía ahí abajo. Pero también hay otras fotos que nos han pasado de un peludo comiéndose una cabeza de pescado en la costa del Río de la Plata, un peludo comiendo una oveja adulta muerta, un peludo metiéndose en una osamenta de otra oveja, o no sé bien qué es eso, pero parece una oveja ya seca, pero accediendo a material que está ahí descompuesto, o de herméstidos o cascarudos u otras cuestiones. Así que en definitiva esto es un animal oportunista donde ve la oportunidad de alimentarse, por ejemplo, una vaca recién nacida, un novillito donde está el ombligo, está la placenta, se va a alimentar de eso y por ahí si se queda quieto o no está muy sano, va a empezar por el ombligo y va a seguir por su panza y va a continuar, como puede pasar también en un corderito o por ahí en un pingüino un poco no muy bien de salud. Entonces este es un animal oportunista que cada tanto aparece en estas situaciones complejas, pero entiéndanlo, es un omnívoro que come mucho cascarudo, que come mucha hormiga y además suma sobre todo carroña, y a veces se dan estas situaciones de oportunismo donde puede atacar algún animal mediano o grande. También entra en gallineros, que eso también a veces causa conflicto, pero no es muy común todas estas situaciones. Bien, y todo esto que le vengo contando, lo del silo bolsa, lo de que matan las vacas, de mata a los corderos y todas estas historias, genera lo que llamamos control letal, que es encima ilegal. Pero bueno, se dan estas situaciones. Como ven, esto creo que fue en el sur de Córdoba o sur de Santa Fe, una cantidad de peludos enormes. Esto era en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy charlando con unos productores y un peón donde estaban matando peludos. Esto era una trampa que ponían alrededor de un silo bolsa para capturar peludos. Estos eran trampas que usaban para capturar peludos. Bueno, matanzas. Matanzas y matanzas que en realidad no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque cuando uno hablaba con el productor, el que hacía la matanza, te contaba que no era eficiente. O sea, que hoy cazaban 10, mañana cazaban 5, pero dentro de 10 días, 12 días, 15 días, volvían a cazar 10 en el mismo lugar y así sucesivamente. O sea, es un animal tan abundante en determinadas zonas que si no se hace algo más regional, es imposible que sea eficiente el control letal. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo ya hace rato, y algunos nos escuchan, pero a otros les cuesta entender, que es enfocar la temática o abordar la temática como un manejo integrado de plagas. Este animal no está declarado plaga, pero a veces se comporta como tal. Bueno, el manejo integrado de plagas habla que puede haber controles físicos, químicos, biológicos o culturales. ¿Qué pasa con los controles físicos? Por ejemplo, en los silobolsa se han puesto barreras, se han puesto boyeros, que son hilos o alambres con electricidad, pero los peludos siempre los vencen. Lo vimos en campo, nos lo dicen las personas. Hay unas barreras ahora de cemento, pero que son impracticables con la dinámica, por ejemplo, de los silos bolsa. Una cosa es tener un silo bolsa, pero hay campos que tienen decenas de silo bolsa, entonces son barreras muy caras y muy difíciles de maniobrar. Y los boyeros, como les digo, por ahí funcionan el primer, el segundo, el tercer día, pero el peludo le gusta andar por ahí y va a entrar. Entonces, hasta ahora el control físico creemos que no funciona. Los repelentes,
El control químico. Hay repelentes, hay unos repelentes que son a base de lo que es un ají picante, con un elemento químico que no es nocivo para el medio ambiente, pero no están probados a campo, posiblemente funcionen, pero no hay una prueba a campo, y hay otros repelentes que no son buenos hacia el medio ambiente porque causan problemas a otros taxones, como pueden ser distintos artrópodos, entre ellos abejas, pero tampoco están probados a campo. Nosotros hicimos una prueba muy chiquita piloto y la verdad que eran elementos muy complejos para el medio ambiente y lo dejamos de hacer. Y creemos que los repelentes habría que analizar un poco más. Y los controles biológicos, ¿cuáles podrían ser? Los enemigos naturales. ¿Cuáles serían un enemigo natural de un armadillo como un peludo de 3 kilos, 3 kilos y medio más, en la región pampeana, que es a donde hay mayor conflicto? Podrían ser los carnívoros grandes, por ejemplo un puma, algunas rapaces grandes, pero en definitiva también hay control hacia esos enemigos naturales de los armadillos, entonces el control biológico sinceramente no estaría funcionando. Lo que podría funcionar son los perros, pero bueno, los perros causan más problemas que soluciones, así que no conviene hablar de control biológico con perros porque encima son exóticos y pueden causar muchos más problemas. Entonces, el control biológico por enemigos naturales tampoco estaría funcionando. Y lo que creemos que puede funcionar es el ordenamiento del medio. Entonces, resumiendo, el control potencial de los armadillos o la posibilidad de minimizar conflicto con los armadillos con control físico creemos que no funciona. Con repelente, sobre todo el que está hecho de esencia de ají picante, creemos que puede llegar a funcionar, pero es relativamente caro y todavía no está probado a campo. Y además se tiene que reaplicar, o sea, uno no es que va al silo, rocía este repelente y se olvida, sino que a los 15 días, y dependiendo el tiempo, o sea, si llueve o no, tiene que haber una reaplicación. Y sinceramente los productores no están muy amigos de este tipo de tecnología. Como les dije recién, el control biológico con enemigos naturales es difícil porque en realidad los enemigos naturales no son muy abundantes y se hace control sobre los enemigos. Y lo que sí creemos es ordenamiento del medio, o sea, la parte cultural, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? O sea, educación para contar, bueno, si ustedes van a armar silos, traten de que tenga la menor cantidad de pliegues, no lo armen tan cerca de los bordes, y así sucesivamente, distintas estrategias que estamos viendo a partir de todos estos estudios para que no desaparezcan los armadillos de la región pampeana para nada, sino que minimizar el conflicto y sí que desaparezca el control letal, que como verán es terrible porque se matan una cantidad enorme de armadillos y además no sirve. Y bueno, esto es todo, me faltan unos minutos, así que los dejamos para las preguntas. Por supuesto, quiero agradecer la atención y a todos los que nos prestan apoyo en los distintos proyectos, a la agencia de Argentina de Ciencia y Técnica que nos dan los subsidios, al programa Patagonia de Aves Argentinas que nos permitió hacer muestreos en toda Patagonia y en Tierra del Fuego, por supuesto al CEPAVE, que es el instituto donde trabajo, que está asociado al CONICET, que es del CONICET y de la Universidad de La Plata, al INTA, al IEGEVA de la UBA, que también es un instituto de CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, a la Fundación La Dulce, que nos estimuló y nos ayudó en el tema de Silo Bolsa, y a un montón de compañeros que nos asisten y nos ayudan en las campañas. Así que mil gracias y seguiremos trabajando con estos animales. Muchas gracias, Agustín. Muy interesante. A ver si tenemos preguntas. Quedó todo Parece... clarísimo. No sé, pero hablo mucho, entonces por ahí les dio miedo preguntar. Bueno, Cristian dice muchas felicitaciones a Agustín por todo su trabajo y dedicación con la especie. Creo que también
Hay algo que es interesante, ¿no? Todo el tema de las redes sociales ahora aparece, por ejemplo, un cordero que lo atacó un peludo y se hace viral. Entonces uno tiene la impresión de que es algo mucho más común de lo que en realidad es. Em, Sí, sí, la gente en el campo te cuenta cada tanto eso, no es algo frecuente para nada. Ahí dice, ¿cómo educar a los agricultores? Dice Kenny. Bueno, nosotros hicimos una cantidad de charlas bastante grande, por eso nos asociamos al INTA, que es una institución asociada 100% al campo, y publicamos también trabajos no solo científicos, sino en distintas revistas de divulgación, no solo científicas, sino también del INTA, donde hablábamos de todas estas cuestiones asociadas a los hilos bolsa, al manejo integrado de plagas y demás. No es fácil. Acá en Argentina, por supuesto que el principal foco es la productividad. Entonces, cuando uno le habla de cambiar el esquema actual donde le genera mayor productividad, a ellos les cuesta mucho. Y por ejemplo, lo de los hilo bolsa, al principio nos decían que era muy complicado y que era un conflicto muy notorio, pero después cuando se iban a los números, terminaban diciendo que bueno, que no era tanto, entonces como que seguían haciendo lo de siempre. Hicimos una experiencia de tratar de que varios agricultores nos coloquen silos bolsa a más de 30 metros del borde para terminar de poner a prueba esta hipótesis de cuanto más lejos están, mejor, o sea, menor incidencia de daño tienen, y hicimos varias charlas, talleres y no nos funcionó porque la gente decidió ponerlo donde querían, porque no era eficiente, porque estábamos cerca del camino, porque el, la persona donde que le pagaba para hacer el silo bolsa no quería hacer lo que le decían. Entonces hay varias cuestiones dando vuelta que generan esto de que es difícil educarlos, pero hacemos el intento. eh, ¿Está la especie protegida? ¿Se hacen decomisos? ¿Hay multas? O por ejemplo, hay multas cuando matan los ganaderos o cuando matan los... Sí, burros. pero sinceramente en Buenos Aires esto se da muy poco. En otras partes donde hay mayor control, sí, pero es difícil que un policía en la región pampeana pare a una persona porque mató un peludo. Lo que dijo Mariela es tal cual, ¿no? La caza es ilegal, no se puede matar armadillos. La policía tendría el poder de detener o por lo menos de cobrar una multa, pero en determinadas zonas eso no pasa. Bien. Ahora, cambiando un poco el enfoque de las preguntas, para estudiantes que quieren iniciarse en la investigación de armadillos, ¿no? Vos que tenés tanta trayectoria, ¿cómo recomendarías empezar? ¿Por dónde empezar? Eh, Toda una Bueno, pregunta, ¿no? Pero sí, a ver, nosotros, incluyo Mariela, hace casi 20 años que estamos trabajando con estos bichos y no paramos de encontrar nuevas temáticas, nuevas cuestiones interesantes, nuevos problemas. Así que hay mil cosas para hacer. Algo interesante que estamos viendo y que, bueno, con vos hemos trabajado, Mariela, con Cecilia, con Jorge, con distintos actores, estamos trabajando en cuestiones de parasitología y también el instituto donde yo trabajo es de parasitología y con cuestiones de patógenos, de potenciales problemáticas asociadas no solo al hombre, al contacto que tiene con el hombre, sino al ganado. La presencia de brucelosis, de toxoplasmosis, de leptospirosis. Piensen que este es un animal que está codo a codo con las actividades humanas. Como les conté, se mete en las casas, se mete en los gallineros, se mete debajo de las casas, se mete en los basureros y es un potencial, eh, no sé si problema, pero cuestión compleja con el tema de distintos patógenos que hay en el medio. Bueno, con vos, Mariela, trabajamos sobre todo en Saedius, pero con cuestiones de Chagas, que en la región pampeana de la provincia de La Pampa se detectó en armadillos y demás. Esas temáticas yo creo que están muy abiertas.
y no hay mucho trabajo en peludos, solo hay un trabajo grande que hizo Marta Quinn en la región pampeana, la provincia de La Pampa, con un N bastante alto, pero después en otras zonas no hay muchos trabajos con, por ejemplo, brucelosis, toxoplasmosis, leptospirosis y demás. Creo que por ahí se puede ir. Y piensen que para trabajar con estas cuestiones no hay que sacrificar a los animales, sino que hay que hacer capturas, sedaciones o hasta a veces los peludos generalmente son tranquilos, se puede sacar sangre sin anestesiar al animal, con distintos cuidados para no estresarlo tanto, pero se puede hacer. Entonces, de una forma relativamente económica, porque la captura no es compleja, se pueden hacer trabajos muy interesantes, porque además la sangre puede servir para otras cosas, no solo para patógenos y parásitos. Bien. Volviendo al tema de los silobolsa. Ahí veo. ¿Se probó Mira, alguna cosa mira, que produce vibraciones al lado del sí, silo como para ahuyentarlos? cuando nosotros estábamos haciendo los trabajos estos de Silo Bolsa, se acercaron gente de una universidad tecnológica, creo que era de Córdoba, para poner a prueba dispositivos para su tesis de licenciatura, o sea, para su tesis de grado. Y eran sonoros y con cierto tipo de vibraciones, y lo desarrollaron, pero nunca lo pusieron a prueba. Yo les decía que el sonido no podía, creía que no iba a funcionar, estos animales se manejan mucho con el olfato más que con el sonido, y que las vibraciones podrían probar, pero creía que se iban a acostumbrar. Estuvimos a un paso de ponerlo a prueba, pero estos chicos, porque era un trabajo en grupo, generaron el dispositivo, pero después no lo pusieron a prueba porque se recibieron y se dedicaron a otra cosa. Pero se ha pensado en eso, pero lo que pasa es que este tipo de dispositivos, como por ahí los repelentes, uno lo ve a una escala chica, a una escala de, bueno, tengo un silo cerca de donde yo estoy, donde tengo mi casa, donde tengo el lugar, y esto no se da siempre. Y a veces se tienen más de un silo bolsa, más de 10, más de 15, más de 20, más de 40 silo bolsa. Entonces, pensar en poner dispositivos en cada uno de los hilos es dificilísimo a nivel económico, ¿no? Y a nivel de logística, la gente cuando le empezás a contar estas posibilidades, como los repelentes, como otras estrategias, te miran con una cara diciendo, no, flaco, si yo tuviera un silo de bolsa o dos cerca de mi casa, yo lo hago, pero con los tamaños de los campos que estamos hablando, y demás. Vieron que yo les contaba que monitoreamos 6 silos que estaban separados 2000 metros de uno de cada uno. Y eso era un establecimiento agropecuario. Entonces, a veces son campos muy grandes. Así que hay ciertas estrategias que uno las ve en una escala relativamente chica y que cuando se va a esa escala más grande no funciona o es muy difícil que la pongan en funcionamiento porque no sería rentable y no sería lógico para la logística que tendrían que hacer. ¿Y las otras especies de armadillos que están en la zona pampeana, se acercan a los silobolsa o no? Eh, En el monitoreo corto que hicimos con cámara no vimos otros. Sí, en los monitoreos de evidencias indirectas vimos asociados a los silos, pero no en el silo, evidencias indirectas de mulitas y de piches, pero siempre asociada al silo, porque piensen que los silo bolsa lo arman generalmente en los bordes de los lotes en áreas altas, o sea, áreas no inundables. Y los armadillos, ¿por dónde andan? En lugares donde no se inunda, entonces, y sobre todo en los bordes. Entonces se da una coincidencia muy alta, pero el único parece que rompe o que por lo menos se asocia más es el peludo, muy posiblemente por la abundancia, pero sí, alrededor del silo a veces aparecen evidencias de mulitas y de los otros armadillos, pero nunca en mucha frecuencia y nunca por ahora rompiendo. Es interesante porque la mulita es mucho más delicada, ¿no? O sea, es más sensible a un cambio de ambiente. O sea, es interesante que igual aparezca cerca de sí, la bolsa. Sí, sí, sí. Como vieron, todos los bichos aparecieron en las cámaras trampa. Por ahí si los dejamos más días, aparece una mulita dando vuelta, pero apareció todo, todo. Todo anda dando vuelta por ahí. Es un lugar donde hay, por ejemplo, hay un par de cámaras trampas que se nota que a la noche se humedece mucho y empieza a gotear. Entonces, en el borde ese donde está
pegado el silo al piso, se hace un borde bastante húmedo donde brota grano y está lleno de animales, pero lleno, desde invertebrados hasta sapitos, ranas, culebras, arañas, bueno, todo lo que se les imagine está ahí abajo. Entonces, hay muchos animales y otros coinciden, como puede ser una liebre que anda por ahí, pero bueno, un gato montés aparece por un ratón y así sucesivamente. Aparecen muchas aves, y no solo para el grano que está dentro, porque a veces no está ni roto, sino para todos estos bichos que están cerca del silo, así que es un lugar muy, muy informativo desde varios aspectos. Y ahí nos estamos pasando de nuevo a algo más general. Por un lado, Cristian pregunta si hay cursos prácticos de manejo de armadillos en campo. Ahí en ese contexto les puedo contar que desde el grupo especialistas tenemos un programa de cursos de investigación a campo de xenartros, que la idea es ofrecerlo en los distintos países de distribución también para motivar a los estudiantes para empezar, o los jóvenes investigadores, a empezar a trabajar con xenartros. Entonces, si alguien tiene interés en organizar este curso, se puede comunicar con nosotros y vemos las posibilidades que tenemos de ofrecer ese curso. Eso es una forma de iniciar un poco o iniciarse en la investigación a campo, que es complejo porque se necesitan metodologías un poco diferentes que trabajar, por ejemplo, con roedores. Entonces, puede ser útil organizar semejante curso. Y Ahora, nosotros, sí. perdón, Mariela, estamos abiertos también a pasantías. Dentro de nuestros proyectos, a veces se suman pasantes y aprenden un poco con nosotros a trabajar. Pero bueno, lo de los cursos sería lo ideal, pero también están estas cuestiones de hacer pasantías. Sí, eso es bueno porque han visto que la cantidad de peludos que hay en el área de estudio de Agustín es alto, entonces tienen probabilidades de ir a capturar animales, cosa que en otras áreas no es tan fácil. Y no nos pusimos a hablar del piche llorón, que ahí también tendríamos como varias horas para charlar. Ahí podemos hacer otro webinar sobre Dale, pichillo. dale, dale. Eh, Ahí Cantuta Palenque pregunta desde Bolivia, ¿cómo captamos ayuda y apoyo para investigación con armadillos? Y trabajando mucho. A Sí. nosotros nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta, y últimamente lo que hicimos es esta estrategia de también incluir cuestiones sanitarias. Entonces, no solo metemos cuestiones ecológicas, sino metemos también cuestiones de conflicto con el hombre, en nuestro caso por ahí en regiones como la región pampeana, con el tema de agricultura, ganadería y demás, y también cuestiones sanitarias. Entonces eso por ahí facilita un poco más el vender el proyecto. Y no solo uno hace cuestiones ecológicas básicas, muy importantes, sino que también engancha todas estas partes que generan una información importantísima y además atraen por ahí la financiación. No es fácil, no es fácil. Para nada. Creo que no hay una receta mágica, No, lamentablemente. O sea, todos estamos siempre atentos, buscando oportunidades, que obviamente depende un poco si uno quiere hacer un proyecto de conservación aplicada o de investigación ecológica, pero esa conexión que dice Agustín con salud pública puede ser muy útil. O la otra es, por ejemplo, esa investigación en daños para la agricultura, o sea, en buscar en realidad soluciones sí. para los productores. Esto también puede ser una forma de abordarlo. O también encarar especies muy carismáticas. Dentro de los armadillos, nosotros decimos que no son muy carismáticos porque nos pasa que a nosotros nos encantan, pero no es tan fácil venderlos por otro lugar, venderlos en el buen sentido de la palabra. Pero un ejemplo fuerte que puedo dar de Argentina, que tenemos un colega, Yamil Di Blanco, que después de trabajar con oso hormiguero, asociado a las liberaciones que se hicieron en una región de Argentina, empezó a trabajar con Tatu Carreta. Su entrada de carrera con ISET fue con Tatu Carreta, que era todo un desafío trabajar con Tatu porque es en el Chaco, no es muy abundante, es complejo la logística y demás,
Pero él, con esta especie tan importante, tan reconocida por todos, el primer año consiguió financiamiento por todos lados. Ojo, es muy caro hacer lo que hace él, entonces, como entró el financiamiento, se le va, ¿no? Pero también una estrategia puede ser ir por este lado de las especies por ahí que en general son como muy carismáticas o muy reconocidas. Claro. Cristian plantea otra opción tal vez para ese conflicto de reubicar ejemplares. ¿Se ha intentado? A ver, a mí no me gusta hacer esos manejos, ¿no? Pero sería imposible acá, porque como yo les contaba, el tema del control letal, imagínense que si yo digo, bueno, de mi campo voy a sacar 40 peludos que me están molestando y los llevo a 3,5 kilómetros, muy posiblemente la mitad vuelva, porque encima tienen un comportamiento este de homing, que hace poco publicamos un trabajo con peludo, que un tipo en la Patagonia empezó a marcar peludos y a moverlos lejos de su estancia porque le molestaban. Y los peludos volvían. No todos, pero volvían. Así que a veces esto de reubicación primero es complejo desde varios aspectos, sobre todo por ahí cuestiones sanitarias y demás. Y tenés esta situación de que por ahí los tenés que llevar tan lejos que ya es una locura en la logística. Y muy posiblemente, si ese no vuelve, va a volver un vecino, va a volver un peludo que está cerca. Entonces yo, sinceramente, no, no me parece que sea muy lógico trasladar o mover o sacar, a no ser que estés en una isla, ¿no? O en algún lugar muy particular. Y ahí podríamos hablar de Tierra del Fuego. Ahí, Sí, pero vamos a dejarle a Jorge Gallo la posibilidad claro, que de algún día opinar pueda. sobre los peludos introducidos en Tierra del Fuego. Bueno, creo que ya nos pasamos un poco de la hora, pero está muy interesante y hay que aprovechar todo el conocimiento que tiene Agustín de tantos años de trabajar con... Y lo que falta, porque como nos suele pasar, cuanto más aprendemos, más preguntas nos surgen, más nos damos cuenta de que sabemos menos y así sucesivamente. Hoy fuimos al campo, mañana vamos y así siempre nos aparecen nuevas cosas. Es lo lindo de trabajar con armadillos porque hay tanto para estudiar que realmente, o sea, hace 20 años que estamos los dos trabajando con armadillos y nos surgen tantas preguntas que no nos va a alcanzar la vida para estudiarlo. Así que es importante sumar a más gente que pueda investigar armadillos y colaborar con nosotros, que tal vez podamos entrenar y que después pueden seguir con esas investigaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias, Agustín. Bueno, de nada, gracias a ustedes por bancarme y seguimos en contacto, por supuesto. Gracias a todos los participantes. Abrazo, chau, chau. Chau.